¿Te vas a ir o no? Me preguntó él con la respiración entrecortada. Estábamos a menos de un palmo el uno del otro frente al ventanal, con las luces de la ciudad reflejándose en el cristal empañado. Afuera llovía como si Madrid quisiera ahogarnos en su silencio. Yo no respondí. No podía. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, donde el vértigo del momento se mezclaba con el sabor de lo prohibido. Él no se movía. Yo tampoco. El sonido de una puerta golpeándose en el fondo del pasillo nos arrancó de ese instante como un latigazo. El hechizo se rompió. Yo di un paso atrás, él bajó la mirada. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Antes de comenzar la historia y contarte cómo ocurrió realmente todo, respóndeme esta pregunta. Asterisco asterisco, ¿tú también crees que un error puede convertirse en lo mejor que te ha pasado? Asterisco asterisco. Cuando llegué a la casa de mi vieja amiga, el barrio de Chamberí estaba cubierto por una brisa fresca que movía los toldos de las terrazas como si fuera pleno otoño y no mediados de mayo. En mi bolso, además del perfume y las llaves de casa, llevaba algo mucho más pesado, la sensación de que necesitaba huir de mi propia rutina antes de que me devorara por completo. Mi amiga me recibió con uno de esos abrazos de complicidad que no necesitan explicación. Estoy feliz de que estés aquí, me dijo. Este puente de San Isidro va a ser una locura. Tengo que decorar la casa, organizar la cena con los vecinos, y además, me voy a Soria por la boda de mi hermana. Así que te dejo el fuerte. No tuve tiempo de procesar del todo sus palabras cuando escuché pasos bajando la escalera. Ah, por cierto, añadió, está aquí mi hijastro. ¿Te acuerdas de él? Está viviendo conmigo temporalmente mientras termina sus prácticas en una firma de arquitectura. Cuando lo vi, entendí lo que significaba ese, ¿te acuerdas? No, no me acordaba. O tal vez lo había conocido alguna vez como un adolescente delgaducho y despistado. Pero el joven que descendía ahora por las escaleras no tenía nada de eso. Era un hombre hecho y derecho con una camisa mal abotonada y una expresión que parecía leer la habitación antes de pisarla. Hola, me dijo con una sonrisa tranquila. Encantado de conocerte, otra vez. Igualmente respondí, sintiéndome de pronto torpe con mis palabras. La tarde pasó entre risas, cajas de luces navideñas, que íbamos a reconvertir en decoración para la barandilla del patio interior, y bromas sobre qué tan mal organizadas estaban las cosas en esa casa. Fue durante ese momento banal, colocando una guirnalda sobre el marco de la puerta, cuando su mano rozó sin querer mi cintura para ayudarme a alcanzar el gancho más alto. No dijo nada. Yo tampoco. Pero el roce se quedó. Más tarde fuimos juntos al mercado de maravillas. Mi amiga nos dio una lista imposible de cosas, flores, velas aromáticas, bandejas para aperitivos, incluso una figurita de San Isidro. Él condujo el carrito con una calma que contrastaba con mi impaciencia, y en un momento, mientras escogía nardos, me dijo: no imaginaba que Madrid pudiera sentirse tan íntimo en mayo. No supe qué responder. En la cola para pagar, hablamos de arte urbano, de las instalaciones que había visto en Lavapiés y de su tesis de arquitectura sobre espacios liminales. ¿Y tú? Me preguntó. ¿Qué haces cuando no estás salvando a tus amigas del caos? Sonreí. Mentí. Dije que amaba mi trabajo. No mencioné el vacío de mi matrimonio. Al volver, mi amiga nos tenía preparado un aperitivo en la terraza, aceitunas de Campo Real, queso manchego, jamón y vermut. Ella hablaba, él escuchaba, yo fingía. Hasta que noté que me observaba no de forma insistente, sino con una especie de reconocimiento silencioso. Por la noche, cuando todos se retiraron, me levanté para ir por agua. En la cocina, la luz tenue reveló su silueta. Ya estaba allí. No puedes dormir tampoco, ¿eh? Negué con la cabeza. ¿Te? Asentí. Hablamos de cosas sin importancia. El silencio entre frases era denso. En un momento me preguntó si era feliz. No supe qué decir. Lo siento, dijo él, bajando la vista. No tienes por qué.
Me fui a mi habitación antes de que la tensión se hiciera insoportable. Al cerrar la puerta, sentí que estaba protegiéndome de algo que ni siquiera entendía aún. A la mañana siguiente ella entró con una maleta. Cambio de planes, anunció. Me voy más temprano a Soria. La boda es en 2 días, pero quiero ayudar con los preparativos. ¿Cuándo vuelves? En una semana. ¿Te importa quedarte? Me salvas la vida. Quise negarme. Quise decir que no me sentía cómoda. Pero lo único que salió fue un claro. Ella se fue a las 2 de la tarde. Yo me quedé sentada en el sofá, mirando el reloj como si fuera una bomba a punto de estallar. A las 3:15, él bajó las escaleras con una caja de luces. ¿Seguimos decorando?, preguntó. Sí, dije. Y en ese instante supe que había cruzado una línea. Pero lo que no sabía es que ya era demasiado tarde para volver atrás. Nos quedamos solos. Literalmente. La casa silenciosa. La maleta de mi amiga ya no estaba en el pasillo, el eco de sus pasos se había desvanecido con la puerta principal. Me quedé mirando un rato el reloj de la cocina como si fuera a detenerse. No lo hizo. Seguía avanzando, igual que todo lo que estaba empezando a tambalearse dentro de mí. Él bajó poco después, descalzo, con el pelo ligeramente revuelto. Traía una caja con adornos que había sacado del trastero. ¿Empezamos por el patio?, me preguntó con una calma que parecía estudiada. Asentí sin decir palabra, aunque mi estómago tenía su propia opinión al respecto. El sol se filtraba por las celosías mientras colocábamos guirnaldas y faroles de papel sobre el seto. A cada paso sentía que había demasiado silencio entre nosotros, pero también demasiada electricidad. Fingíamos que nada pasaba. Que éramos 2 personas adultas civilizadas, ocupadas en una tarea común. Pero cada roce con su brazo, cada mirada sostenida medio segundo más de lo necesario, traicionaba esa narrativa. En un momento trepé sobre un banco para alcanzar una cuerda que se había enganchado en una esquina alta. Él se acercó por detrás, colocó las manos sobre mi cintura para estabilizarme. No dijo nada. Yo tampoco. Pero no hacía falta. Sentí su aliento detrás de mi oreja. Bajé sin mirarlo. Entramos juntos a la cocina. Él se sirvió agua. Yo fingí revisar la lista de tareas que mi amiga había dejado pegada en la nevera con un imán con forma de limón. ¿Quieres comer algo?, preguntó. No tengo hambre, respondí, aunque sí la tenía, pero no de comida. La tarde nos llevó a organizar las velas y preparar los manteles para la cena del sábado con los vecinos. Nada era urgente, pero todo se convirtió en pretexto para mantenernos ocupados. Y juntos. Cuando colocamos los cojines en las sillas del patio, él encendió el altavoz portátil. Sonaba una canción de Vetusta Morla que hablaba de despedidas y de todo lo que uno calla. Me dolió escucharla. Al anochecer, la lluvia empezó a caer sin previo aviso. Una de esas lluvias repentinas de Madrid, fina pero persistente. Él recogió las cosas del patio a toda prisa y gritó que buscara refugio bajo el toldo del porche. Corrí. Nos reímos por reflejo, mojados, torpes, cómplices. Nos quedamos allí, parados uno junto al otro bajo el pequeño techo de lona, observando cómo el agua golpeaba las baldosas. No hablábamos. No hacía falta. Respirábamos al mismo ritmo. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo que venía de dentro. No deberíamos estar aquí, murmuré. Pero estamos, respondió. Yo quería decir algo más. Pararlo. Ponerle nombre a todo eso y destruirlo de una vez. Pero no pude. En vez de eso bajé la mirada, como si mirar la lluvia fuera más seguro que mirar sus ojos. Él levantó una mano, dudó, y no llegó a tocarme. Pero no hizo falta. Nos besamos. El mundo no se detuvo, pero algo en mí sí. Lo sentí como si me cayera una losa sobre el pecho. Lo empujé suavemente. Esto no puede pasar otra vez, dije con firmeza. Asintió.
No insistió. Nos separamos. Caminé directo a la habitación de invitados. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Respiré con dificultad durante varios minutos. No lloré. No grité. Solo escuchaba la lluvia afuera y el sonido lejano del agua corriendo en las canaletas. Más tarde esa noche no podía dormir. Abrí mi cuaderno de tapas rojas que siempre llevaba en el bolso. Era más un refugio que una libreta. Allí escribí una carta. No pensaba enviarla, pero la escribí como si él, mi esposo, pudiera entender lo que ni yo entendía. Asterisco querido. Hoy me miré al espejo y no me reconocí. No sé en qué momento me convertí en alguien que se confunde entre silencios y decisiones equivocadas. Sé que estás lejos, que también estás cansado. Pero yo estoy vacía. No es tu culpa. Tampoco mía. Tal vez de los días que se repiten demasiado. Asterisco. Cerré el cuaderno. No lloré. Volví a guardarlo en el bolso. Me prometí que al día siguiente hablaría con él. Con mi esposo. Tal vez. O tal vez no. A la mañana siguiente bajé a preparar café. La cafetera italiana hacía su sonido habitual, ese burbujeo que siempre me calmaba. Me sentía tensa, con una especie de lucidez artificial, como si todo fuera una escena ensayada. Él ya estaba en la cocina. Me saludó con un gesto. No hablamos. Tomamos café en silencio. Cada uno con su taza. Cada uno en su mundo. Y entonces, como si el destino jugara con la ironía, me pidió que le mostrara los álbumes de fotos familiares. Quería ver cómo era la casa antes, cuando su padre y mi amiga la compartían. Subimos al altillo donde se guardaban esas cajas pesadas que olían a polvo y papel viejo. Nos sentamos en el suelo. Él pasó las páginas con una lentitud que me hizo sospechar. Sabía lo que buscaba. En una de las fotos yo aparecía en la playa, con una blusa blanca transparente, el pelo suelto, los pies en la arena. Sonreía al viento. Fue una tarde de hace casi 10 años y sin embargo él la miró como si la estuviera viendo en tiempo real. No dijo nada. Solo la miró. Yo fingí que no me daba cuenta. Pasó la página. Luego otra. Luego cerró el álbum. Gracias, dijo. De nada, respondí fingiendo normalidad. Bajé las escaleras sola, con el corazón latiendo en el cuello. Entonces sucedió. Mientras recogía las tazas del desayuno, noté que la pequeña libreta roja ya no estaba en mi bolso. La busqué 1, 2, 3 veces. Nada. Subí de nuevo al altillo, revisé la alfombra, las cajas, el rincón donde habíamos estado sentados. La encontré. Cerrada. En su sitio. Pero algo en cómo estaba colocada me hizo entenderlo, él la había abierto. No sabía cuánto había leído, ni si había entendido algo. Pero la había tenido en sus manos. Y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo. No por él. Ni por lo que hicimos. Sino por lo que eso decía de mí. Por lo que estaba empezando a perder. Y por lo que muy dentro de mí, ya no quería recuperar. La libreta estaba en su sitio, sí. Pero no como yo la había dejado. El ángulo era diferente, la tapa apenas mal cerrada, una ligera huella en la esquina inferior, como si alguien hubiera dudado si devolverla o esconderla. Bajé las escaleras con el cuaderno apretado contra el pecho, y cada peldaño retumbaba en mi pecho como si el eco viniera desde dentro. En la cocina, él ya preparaba la mesa para el almuerzo. 2 platos, vasos con servilletas dobladas, pan recién cortado, y una ensalada que parecía haberle llevado más tiempo del necesario. Ni me miró al entrar, lo que solo confirmó lo que ya sabía. Comimos en silencio. Él masticaba con una lentitud estudiada. Yo apenas probé bocado. Todo tenía gusto a papel y remordimiento. ¿Qué planes tienes para esta tarde? Preguntó finalmente como si nada hubiese ocurrido. Pensaba ir al museo.
Reina Sofía. Asentí. Te acompaño. Siempre quise ver el Guernica en persona. No supe decirle que no. El trayecto en metro fue extraño. Él hablaba de arte, de su tesis, de la forma en que los espacios abiertos pueden generar ansiedad, mientras yo fingía escuchar. Por dentro una pregunta me taladraba: ¿había leído todo? Al llegar, la sala donde estaba el Guernica era un remolino de turistas y susurros. Nos quedamos parados frente al cuadro más de 10 minutos. No hablábamos. No hacía falta. El dolor que colgaba en aquella tela parecía filtrarse entre los dos. Por un segundo sentí que él entendía cosas que yo aún no podía nombrar. Después caminamos por las otras salas. Me detuve frente a El abrazo de Juan Genovés. Era una imagen de figuras entrelazadas en medio de un fondo blanco que parecía respirar. Me recuerda algo, murmuró él detrás de mí. No respondí. Me dolía el estómago. Salimos del museo cuando el cielo se tornaba gris. Él sugirió un café. Acepté sin pensar. Nos sentamos en una terraza de lavapiés, con manteles de cuadros y camareros que hablaban más gallego que madrileño. Me preguntó por mi vida antes del matrimonio. Le conté lo mínimo. Que había estudiado algo que no ejercía. Que alguna vez soñé con escribir. Que vivía en una casa que no sentía mía desde hacía años. ¿Y por qué te quedas? Porque los silencios también son hogar, a veces. Sus ojos buscaron los míos. Los míos huyeron. Volvimos caminando por callejuelas estrechas. El aire olía a fritura y a humedad. A la salida de una pequeña plaza, él se detuvo. Hay algo que no me estás diciendo. Y tú sabes demasiado. Quizá. Y entonces sucedió. Nuestros labios se tocaron. Fue breve. Confuso. Tan rápido como imposible. Me alejé en seco. No lo empujé, no grité. Solo retrocedí como si el suelo estuviera cediendo bajo mis pies. Esto no puede volver a pasar, dije con voz firme. No depende solo de mí, respondió. No intercambiamos más palabras hasta llegar a casa. Entré a mi habitación sin mirarlo. Cerré la puerta. Me quedé de pie de espaldas esperando que el tiempo hiciera algo que yo no podía hacer, ordenar todo ese caos. Esa noche no dormí. Escuchaba pasos. La madera crujiendo. Una gotera inexistente. Mi propia respiración. Me levanté. Abrí la ventana. El viento nocturno de Madrid era seco con olor a piedra y a callejón. Por la mañana intenté volver a la normalidad. Desayuné antes que él. Salí a caminar sola. Paseé por el rastro como si buscara algo que no existía. Miré libros, cuadros, baratijas. Compré un pañuelo rojo con estampado de flores. Me lo até al cuello. Quería que algo cambiara, aunque fuera en apariencia. Cuando regresé él no estaba. Sobre la mesa un plato con una tapa de tortilla cubierta con papel aluminio y una nota que decía por si te da hambre. La letra era suya. Redonda, contenida, demasiado cuidada. Subí a mi habitación. Dejé el pañuelo sobre la cama. Abrí el armario. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo de la puerta. Me sentía actriz secundaria en una película que no había pedido protagonizar. Más tarde él volvió. Fingimos que todo estaba bien. Cocinamos algo rápido. Vimos un documental sobre ciudades flotantes. Hablamos sobre la arquitectura de Venecia. Reímos incluso. Pero las palabras eran falsas. El aire entre nosotros era irrespirable. Cuando él se fue a su cuarto me senté en la cocina. Quería llorar, pero no podía. Me pregunté cuándo fue la última vez que mi esposo me había preguntado si era feliz. No lo recordaba. Tal vez nunca. Y entonces, casi como una aparición, la videollamada entrante parpadeó en la pantalla de la tablet que mi amiga había dejado sobre la encimera. Era mi marido.
Respiré hondo. Apreté el botón verde. Hola. Por fin te conectas. ¿Todo bien por allá? Sí, claro. Todo bien. Hablamos poco. De lo cotidiano. Él mencionó que estaba organizando las vacaciones de verano. Que pensaba en Galicia. Que sería lindo desconectar juntos. Yo asentía. Sonreía. Fingía. ¿Te ves cansada?, me dijo. Un poco. Han sido días largos. Colgamos con una promesa vaga de hablar al día siguiente. Apagué la tablet. Me quedé inmóvil. No por culpa, sino por el eco de todo lo que no se había dicho. Al día siguiente, mientras recogía libros del salón, noté que faltaba uno. Una novela que yo había estado leyendo días antes. Lo encontré en su habitación, sobre la mesilla de noche. Pero lo que me heló fue lo que había dentro. Entre las páginas, cuidadosamente doblada, estaba una hoja arrancada de mi libreta roja. Un párrafo, precisamente el que hablaba de sentirse invisible. No dije nada. Lo guardé de nuevo. Me senté en su cama vacía y entendí algo que me aterraba: ya no estábamos jugando a fingir. Él había leído cada línea. Y aún así, seguía ahí. Cerca. Observándome. Esperando. Yo era la que ya no sabía si quería seguir huyendo. O si en el fondo había empezado a buscar ser encontrada. Me senté en el borde de su cama, con la hoja doblada aún temblando entre mis dedos. El aire en la habitación se sentía más denso que nunca, como si el oxígeno hubiera sido sustituido por una mezcla sofocante de pensamientos reprimidos. Escuché sus pasos subir las escaleras. Me levanté de inmediato y salí al pasillo, disimulando que solo había ido a buscar algo. Él me cruzó con una mirada breve. No dijo nada. Y yo tampoco. Bajé a la cocina, puse agua a hervir sin intención de tomarla. Necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba evitar pensar en que él había leído no solo mis palabras, sino lo que ni yo me atrevía a decir en voz alta. La tarde pasó como en un estado de suspensión. Hacíamos cosas, barríamos el patio, limpiábamos los ventanales, ordenábamos los adornos, pero nada de eso tenía peso real. Todo era un intento desesperado por no dejarnos caer. Cuando el sol comenzó a esconderse, él propuso ver una película. ¿Una española?, preguntó con tono neutral. ¿Te suena asterisco mar adentro asterisco? Asentí sin pensarlo demasiado. La recordaba vagamente como una historia triste pero hermosa. Nos sentamos en el sofá del salón, cada uno en una esquina. La pantalla brillaba frente a nosotros, pero nuestras miradas no estaban allí. Durante toda la película, apenas crucé los brazos sobre el pecho, contuve la respiración cada vez que él se movía. No nos rozamos, no cruzamos palabra. Pero lo que flotaba entre nosotros era tan real como cualquier diálogo. Al terminar, se levantó en silencio y se dirigió hacia la cocina. Lo seguí unos minutos después, aún con el corazón retumbando. Estaba de espaldas, lavando 2 copas que habían quedado sucias del almuerzo. La luz cálida de la lámpara sobre el fregadero le dibujaba una silueta tranquila, casi frágil. No debí leer tu cuaderno, dijo de repente sin girarse. Me quedé inmóvil. No sabía si quería que se justificara, que pidiera perdón o que dijera más. Pero lo hice. Porque necesitaba entenderte. Me acerqué sin saber qué buscaba en sus palabras. ¿Y lo lograste? No del todo, respondió girándose finalmente. Pero vi algo que reconocí. Esa forma de estar sin estar. De sentirse ausente en una casa donde se supone que debes sentirte viva. No supe cómo reaccionar. Las defensas que había levantado durante días se cayeron como castillos de arena. Y por primera vez en semanas, no tuve miedo de mostrarme vulnerable. Nos quedamos allí uno frente al otro, rodeados de olor a jabón y a platos mojados, como si el tiempo se hubiera estancado en esa cocina. Y entonces, sin palabras, sin cálculo, sin culpa inmediata. Pasamos la noche juntos.
No recuerdo detalles. No es necesario. Solo sé que cuando desperté, la casa estaba en silencio. Él no estaba en la habitación. La luz matinal entraba tamizada por las cortinas, y por un segundo creí que todo había sido un sueño. Pero no lo fue. Me levanté, vestí lentamente, bajé las escaleras con pasos suaves. Él estaba en el patio, regando las plantas, como si nada hubiera cambiado. Al verme, levantó la cabeza y me ofreció una taza de café. Buenos días. Tomé la taza. Buenos días. No dijimos más. El resto de la mañana fue extraño. Yo intentaba no tropezar con mis propios pensamientos. Él hacía todo como siempre, cocinó, barrió, regó, puso música suave. Todo demasiado normal. A mediodía, entró un mensaje de mi amiga en el grupo familiar. Había fotos de la boda, comentarios de lo mucho que se había divertido, y finalmente un audio. Cambio de planes. El tren del domingo se canceló. Me vuelvo esta tarde. En unas horas estoy ahí. Gracias por todo. El mundo se detuvo. Yo lo miré. Él ya lo había leído. Tenemos que ordenar, dijo sin emoción. No puede notar nada. Asentí. Empezamos a limpiar como si eso pudiera borrar algo más que migas. Cambiamos sábanas, guardamos los manteles, aspiramos hasta los zócalos. Fue como ensayar una mentira. Una rutina sin alma, pero necesaria. A las 5:15, escuchamos las llaves en la cerradura. Entró cargada de bolsas y un abrigo sobre el brazo. Estoy muerta, dijo con entusiasmo. ¿Me echasteis de menos? Nos abrazó a ambos sin sospecha. Él sonrió con naturalidad. Yo fingí mejor de lo que creí posible. Todo perfecto, le dije. La casa está en orden. Esa noche, durante la cena, ella hablaba sin parar. Que si el vestido de la hermana, que si los fuegos artificiales, que si el vino de la recepción. Yo asentía, reía en los momentos adecuados. Él también. Hasta que entre risas soltó. Por cierto, estaba pensando. Me siento tan bien aquí últimamente, tan acompañada. Estaba dándole vueltas a la idea de que él se quede aquí un tiempo más. Tal vez permanentemente. El cuchillo que tenía en la mano se me resbaló levemente. ¿Permanente? Sí, respondió con naturalidad. Me hace compañía. Me ayuda. Y tú también, claro. Es como tener una pequeña familia bajo un mismo techo. Nadie respondió. Él desvió la mirada hacia su plato. Yo forcé una sonrisa. ¿Qué te parece? Me preguntó. Perfecto, mentí. Y en ese momento supe que la noche anterior no había sido el final de nada. Había sido el principio de algo que no sabíamos cómo detener. Ni cómo sobrevivir a ello. Perfecto. Esa palabra seguía resonando en mi cabeza como si la hubiera dicho alguien más, como si hubiera salido de otra boca que no era la mía. Mientras mi amiga terminaba de hablar sobre reorganizar la casa, su entusiasmo llenando cada rincón del salón, yo solo podía pensar en una cosa: él se quedaría con nosotros. En esta casa. Esa noche dormí con los ojos abiertos. A la mañana siguiente la tensión era tan densa que podías cortarla con un cuchillo de untar mantequilla. El desayuno se convirtió en una coreografía incómoda. Ella tostaba el pan, él sacaba los vasos, yo servía el café. Nadie hablaba más de la cuenta. Todos sonreíamos como si estuviéramos en una postal familiar perfectamente equilibrada. Después del desayuno, ella salió a hacer unas compras al mercado de San Fernando. Quería llenar la nevera y, en sus palabras, dejar la casa lista para una nueva etapa. Yo aproveché para recoger la cocina. Él se quedó ayudándome en silencio hasta que en un momento nuestras manos se encontraron en la misma cuchara. Nos miramos por menos de un segundo. Pero bastó. La sacudida interna fue inmediata. Subí a mi cuarto para escapar de ese gesto. Me encerré con llave.
No porque él pudiera entrar, sino porque yo podía salir. Pasé media hora reorganizando cajones que no necesitaban ser reorganizados. Después decidí ocuparme de cosas útiles. Lavé ropa. Arreglé una lámpara del pasillo. Pulí los pomos de las puertas. Todo lo que sirviera para no pensar. A mediodía, regresó mi amiga. Traía bolsas llenas de productos frescos, vino, quesos, flores secas, incluso una figura de cerámica que colocó en la entrada con orgullo. Para atraer la buena energía, dijo. Él bajó a ayudarla con los paquetes. Yo solo observaba desde las escaleras, como si mirara una escena que no me pertenecía. Comimos juntos. Ella estaba eufórica. Hablaba de todo, de nada. Él se mantenía neutral, medido como si temiera pisar alguna mina invisible. Yo asentía, sonreía, masticaba sin saborear. Después de comer, ella se puso a leer en la terraza. Él y yo recogimos la mesa. En un momento mientras él guardaba las copas, me dijo en voz muy baja. Esto no cambia lo que pasó. No respondí. Y no cambia lo que siento, añadió. Lo miré brevemente solo para advertir en sus ojos una calma inquietante. Él ya había tomado una decisión. Yo aún no sabía si tenía el coraje de hacer lo mismo. Por la tarde ella nos propuso salir a caminar hasta el Parque del Capricho. Dijo que necesitaba aire y movimiento. No supe negarme. Caminamos los tres por las callejuelas de Canillejas, con el sol cayendo en tonos dorados sobre las fachadas. En apariencia, éramos una familia más disfrutando de un domingo. Pero cada paso era una tortura silenciosa. En el parque nos sentamos cerca del estanque. Ella hablaba sobre su infancia, sobre cómo adoraba venir allí con su madre. Él la escuchaba con atención. Yo, mientras tanto, solo podía observar cómo ella apoyaba la mano en su brazo sin sospechar nada. Sentí una punzada absurda de celos, mezclada con vergüenza. Volvimos a casa en silencio. Más tarde, mientras ella se duchaba, él entró a la cocina donde yo preparaba una infusión. Cerró la puerta lentamente y se quedó a menos de 1 metro de mí. ¿Te arrepientes? Tardé unos segundos en responder. No sé qué siento. Solo sé que esto nos va a romper a todos. O salvarte a ti, respondió sin titubear. Antes de que pudiera contestar, la voz de mi amiga llegó desde el pasillo. ¿Quién quiere tarta de Santiago? Compré una en el mercado. Abrí la puerta con rapidez. Yo. Dije con tono alegre, fingiendo una emoción que ya no sabía si existía. Durante la merienda, ella encendió una vela aromática. La casa olía a canela y a limón. El ambiente era tan cálido que dolía. Él se mantenía sereno. Yo tenía la impresión de que ambos estábamos representando un papel para la única persona en esa sala que no conocía el guión. Después del café, ella trajo un pequeño estuche forrado en terciopelo. Te tengo algo, me dijo mirándome con cariño. Al abrirlo encontré una broche antigua con forma de flor de granado. Era de mi madre. Me gustaría que la tuvieras tú. El nudo en mi garganta fue inmediato. Gracias, dije sin atreverme a mirarla directamente. No podía aceptar ese símbolo. No después de lo que había hecho. Pero tampoco podía rechazarlo sin levantar sospechas. Lo guardé en mi habitación, en el fondo del cajón más profundo que encontré. Como si así pudiera esconder la culpa que me carcomía. Esa noche me senté en la terraza mientras ellos veían una película en el salón. El cielo estaba limpio. Madrid parecía dormir con una respiración pausada. Cerré los ojos y me pregunté en qué momento me había convertido en una persona capaz de mentir con tanto realismo. Y justo cuando creía que nada podía torcerse más, la puerta del jardín se abrió inesperadamente. Era la vecina del piso de al lado con una bandeja en las manos. Perdón, Laura. Se me olvidó devolverte esto, dijo con tono amable. La usé para hacer el flan del otro día. Le agradecí con una sonrisa automática. Ella, antes de irse, echó una mirada rápida al interior y luego a mí.
Qué suerte tienes con ese hijastro. Está guapísimo, ¿eh? Me congelé. ¿Cómo dices? El chico. El que vive contigo ahora. Está de portada de revista. No es mi hijastro. Es el hijo de mi amiga. Ah, claro. Bueno, igual, en miradas que no se pueden disimular, ¿no? Sonrió con complicidad y se fue. Como si no acabara de incendiarme el pecho. Me quedé sola, paralizada, con el eco de sus palabras golpeando contra mi cráneo. Había visto algo. No sabía cuánto. No sabía si lo diría. Pero lo había visto. Y por primera vez. Me di cuenta de que estábamos a una frase de distancia del desastre. Cerré la puerta con cuidado después de que la vecina se fuera, pero la bandeja de cerámica en mis manos pesaba como si llevara dentro todo el miedo que había intentado enterrar. Me apoyé contra la pared con el corazón galopando, imaginando su voz repitiendo esa frase delante de mi amiga: hay miradas que no se pueden disimular. Tenía razón. Las miradas siempre van delante de los actos, pero también dejan rastros. Cuando entré al salón, ellos aún estaban viendo la película. No sé de qué trataba. Solo noté que mi amiga reía y él no. Su mirada pasó fugaz sobre mí y luego volvió a la pantalla. Me senté en el extremo del sofá y fingí interés en una escena que no vi. Por dentro la ansiedad ya estaba encendiendo todas las alarmas. Al día siguiente el clima cambió. El cielo amaneció gris y la humedad parecía haberse filtrado dentro de la casa. Mi amiga anunció que haría lentejas y que necesitaba ayuda para limpiar las estanterías del comedor. Lo dijo sin intención oculta, pero cada nueva propuesta compartida sonaba como una condena. Esa casa ya no era lugar de paso. Era una trampa con forma de rutina. La mañana se escurrió entre trapos, estornudos por el polvo y sus anécdotas de juventud. Él casi no hablaba. Cada vez que nos cruzábamos, desviábamos la mirada. Pero yo sentía su presencia como si estuviera respirando en mi nuca. Después de comer, ella subió a descansar un rato. Él salió al patio con una carpeta llena de dibujos. Me acerqué a la puerta para observarlo. Estaba sentado bajo la pérgola, con la cabeza inclinada sobre los planos, pero no dibujaba. Miraba al frente ausente. Por impulso, tomé mi taza de café y salí. ¿Estás trabajando? Intentando. ¿Qué haces ahora? Un diseño para un centro comunitario. Espacios compartidos que no se invadan entre sí. Suena utópico. Sí, pero necesario, respondió sin mirarme. Me senté a su lado. La distancia entre nosotros era mayor que nunca, aunque físicamente estábamos a centímetros. La vecina comentó algo anoche. Él giró la cabeza. ¿Qué dijo? Que hay miradas que no se pueden disimular. ¿Y tú qué crees? Que tiene razón. Entonces debemos dejar de mirar así. No respondí. No podía. Nos quedamos en silencio varios minutos. El viento levantaba hojas secas que se amontonaban a los pies de la mesa. Por la tarde mi amiga nos propuso dar un paseo por la zona de Malasaña. Decía que necesitaba distraerse y que era buena idea caminar un poco como antes. Así que salimos los tres. La ciudad estaba llena de turistas, pero Madrid tenía ese don de esconder su caos detrás de una estética amable. Recorrimos tiendas de segunda mano, panaderías artesanales, hasta una librería donde ella se perdió entre estantes. En un momento él y yo nos quedamos solos frente a una vitrina de postales antiguas. Nos estamos quedando sin escapatorias, murmuré. Entonces vamos a tener que elegir entre huir o quedarnos. La frase me atravesó como una estaca. No porque fuera romántica, sino porque era cierta. Esa noche, después de cenar, subí a mi habitación y abrí el cajón donde había guardado la broche de granado. La saqué y la dejé sobre la cama. La miré largo rato. Era hermosa. Cargada de historia. Y ahora, cargada también de culpa. Entonces escuché pasos en el pasillo. Bajé lentamente.
En la cocina, él estaba sirviendo una copa de vino. No me vio. O tal vez sí, pero fingió que no. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Puedo? Pregunté. Él sirvió otra copa y me la ofreció. Bebimos sin hablar. Solo el goteo del grifo marcaba el ritmo. En un momento sin girarse, dijo. Tengo que irme. ¿Cuándo? No sé. Pero tengo que irme. ¿Por qué ahora? Porque si no lo hago, no voy a poder. Y si no puedo, va a doler más. Quise responder, pero no lo hice. En lugar de eso, le acaricié la muñeca con la yema de los dedos. Él cerró los ojos. No estoy pidiéndote nada, dijo. Solo quería que supieras que no fue un juego. Para mí, nunca lo fue. Me acerqué a la ventana y la abrí. El aire nocturno era fresco. En la calle no se oía nada. Ni coches. Ni gente. Nada. Al día siguiente la rutina siguió como si nada. Él desayunó temprano, bajó con su mochila, y se fue diciendo que tenía que entregar unos planos. Mi amiga aprovechó para limpiar la despensa. Me pidió ayuda. Me agaché a revisar unas latas, y al cerrar la puerta del mueble, la encontré. En la parte interior, pegada con cinta, estaba una fotografía impresa. Pequeña, reciente. De nosotros dos en la cocina, un plano lateral, borroso pero claro. Él me estaba mirando. Yo sonreía. La cámara había capturado un instante que nunca fue planeado. Pero lo que me heló no fue la imagen. Fue lo que estaba escrito al reverso. Asterisco, las miradas no mienten. Tú tampoco lo hiciste. Asterisco. Mi respiración se cortó. Mi amiga estaba justo a mi lado, a centímetros. Me incorporé rápidamente y guardé la fotografía en el bolsillo trasero de mi pantalón. Ella no notó nada. Siguió hablando sobre las fechas de caducidad y las cosas que deberíamos tirar. Yo solo pensaba en una cosa. Él la había dejado ahí a propósito. ¿Y ahora? Yo no sabía si era una despedida o una invitación. Guardé la foto en el bolsillo con la rapidez con la que se esconde una confesión. Mi amiga hablaba de harinas caducadas, yo apenas podía respirar. Fingí revisar latas en la estantería inferior, solo para ganar segundos y ordenar el caos en mi cabeza. Esa imagen no debía estar ahí. Ese mensaje tampoco. Y sin embargo él la dejó justo donde sabía que yo la encontraría. No en mi bolso, no bajo mi almohada. En la despensa de la cocina. El espacio más cotidiano y compartido de la casa. Un lugar donde si mi amiga la encontraba antes que yo, todo podía explotar. Terminamos de limpiar sin incidentes. La fotografía ardía en mi bolsillo trasero como si tuviera vida propia. Subí a mi habitación y la guardé dentro de mi cuaderno rojo, el mismo que él había leído. El círculo se cerraba. Todo regresaba a ese cuaderno. A lo que escribí sin pensar que alguien más lo leería. Por la tarde él no apareció. Dijo que iba a trabajar a la biblioteca de la universidad. Me lo comentó al salir, sin mirarme. Mi amiga aprovechó la tarde para proponer algo divertido, reorganizar los álbumes de fotos. Sacó varias cajas del armario del salón y se sentó en el suelo con una copa de vino. Yo no pude negarme. Nos sentamos juntas, reviviendo momentos pasados que para ella eran memoria, y para mí, solo papel mojado. Reímos en algunos tramos. Ella señalaba a su exmarido en las fotos con indiferencia, como quien habla de un mueble viejo que ya no está. En otras hablaba de su madre, de fiestas familiares, de un viaje a Valencia donde casi pierde un tren. Yo fingía estar ahí. Pero mi mente no estaba en esas imágenes. Estaba en una mirada, en una noche, en una fotografía escondida con un mensaje demasiado claro. Estaba con él. A media tarde sonó el timbre. Ella fue a abrir. Era una pareja amiga, vecinos del edificio de al lado. Traían un pastel de chocolate casero y la intención de tomar un café rápido.
Yo aproveché el revuelo para ir al baño, necesitaba un minuto de aire. Cerré la puerta y me miré al espejo. Tenía los ojos vacíos. Me puse agua en la cara. No funcionó. Nada lo hacía. Cuando salí, mi amiga hablaba animadamente en el salón. Uno de los vecinos, el más mayor, preguntó por el chico. Está en la uni, respondió ella con naturalidad. Pero se queda una temporada larga. Le viene bien estar acompañado. La mujer le guiñó un ojo y sonrió con malicia. Con esa energía en casa, hasta yo rejuvenecería. Todos rieron. Yo no. Después de que se fueran, él llegó. Traía consigo un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. Lo dejó en la entrada sin decir nada. ¿Y eso?, preguntó mi amiga. Un encargo de la facultad. ¿Lo abrimos? No es para abrir, dijo él con firmeza. Son materiales para clase. Ella se encogió de hombros y lo dejó ahí. Pero yo supe que mentía. Que ese paquete no tenía nada que ver con la universidad. Y que me estaba lanzando otra señal. Más tarde, mientras ella preparaba la cena, él subió a su habitación. Yo esperé. Conté los minutos. Después de 10, subí también, fingiendo buscar una manta en el armario del pasillo. Me detuve frente a su puerta. Estaba entreabierta. Toqué suavemente. Pasa. Entré. Él estaba sentado en la cama, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. En el suelo, el paquete. Lo abrió sin mirarme. Dentro había un cuaderno de dibujo. Me lo tendió. Lo abrí. En la primera página, había un retrato mío. No uno obvio. No una caricatura. Era una imagen de espaldas, sentada en la terraza con la cabeza inclinada y el cabello recogido. Un instante robado, pero lleno de verdad. Pasé la página. Otro dibujo. Esta vez, yo en la cocina. Luego en el mercado. Luego frente al espejo. ¿Has estado observándome?, susurré. Solo dibujé lo que no podía decir. Cerré el cuaderno. Lo coloqué sobre su escritorio. Esto no puede continuar. ¿Por qué? Porque ella te quiere aquí. Y yo no puedo seguir traicionándola. ¿Y tú? ¿Tú me quieres aquí? No respondí. Salí de la habitación sin mirar atrás. Esa noche no dormí. En algún momento de la madrugada, oí su puerta abrirse. Mis latidos se desbocaron. Pero no vino hacia mi cuarto. Escuché la nevera, luego el sonido de un vaso sobre la encimera. Después, nada. Al día siguiente, mientras ella organizaba el almuerzo, mi móvil vibró. Era mi marido. No lo había llamado en días. Dudé, pero contesté. Hablamos unos minutos. Me preguntó cómo iba todo. Le mentí. Dijo que había reservado un viaje a Galicia para el próximo mes. Que le haría ilusión que fuéramos juntos. Que podíamos aprovechar para reconectar. Le dije que lo pensaría. Que ya veríamos. Que aún no sabía. Cuando colgué sentí un nudo en la garganta. Estaba atrapada entre dos mundos, uno que se caía y otro que no sabía si podía construirse. Entonces sucedió. Ella me llamó desde el salón. Ven, mira esto. Bajé. Tenía el cuaderno de dibujo en las manos. Estaba en la mesa de entrada. ¿Es tuyo? Me congelé. No. Es de él. ¿Lo has visto por dentro? Negué. Ella lo abrió. Pasó la primera página, luego otra, y otra más. Sonreía. Dibuja muy bien, ¿verdad? Sí. Qué curioso, hay muchos dibujos tuyos. Me miró. No con sospecha, sino con una mezcla de ternura y desconcierto. No me extraña, dijo finalmente. Si yo supiera dibujar, también lo haría.
Eres alguien que inspira. No digas eso. ¿Por qué no? Me tendió el cuaderno. Lo tomé. Ella sonrió. Te lo dejo. Creo que te pertenece más a ti que a él. Subió las escaleras, dejando tras de sí el aroma de su perfume y el crujido de la madera. Yo me quedé sola con ese cuaderno entre las manos. Y con el eco de su frase repitiéndose en mi mente como una premonición disfrazada de halago. Inspirar. Inspirar para bien. O para destruir. Me quedé sola en el salón, con el cuaderno entre las manos y el peso invisible de todas las decisiones no tomadas cayendo sobre mis hombros. La frase de ella seguía girando en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. Creo que te pertenece más a ti que a él. La ironía era insoportable. Porque sí. Me pertenecía. Como me pertenecía la culpa. La contradicción. El deseo. La ruptura. Subí a mi habitación sin abrir el cuaderno. Lo dejé sobre la mesita de noche y me senté en el borde de la cama, con la vista clavada en el suelo. No podía seguir fingiendo normalidad. Ni con ella. Ni con él. Ni conmigo. A la mañana siguiente anuncié que regresaría a casa. Mi amiga estaba en la cocina, batiendo huevos para hacer una tortilla. Levantó la vista sorprendida. ¿Tan pronto? Sí. Me urge volver a la rutina. Hay cosas que debo resolver. Ella asintió sin insistir. ¿Quieres que te acompañemos a Atocha? Negué con una sonrisa. Prefiero ir sola. Es mejor así. Pasé el resto de la mañana empacando en silencio. Él no apareció. Supuse que había entendido todo sin necesidad de palabras. Dejé la casa ordenada. La habitación limpia. La cama hecha. Pero dentro de mí todo era un completo desorden. Antes de salir, ella me abrazó con fuerza. Gracias por todo. Por estar aquí. Me has hecho bien. No supe qué responder. La abracé más fuerte. Y salí. Caminé hasta la estación arrastrando mi maleta, sintiendo el asfalto crujir bajo las ruedas. Madrid lucía brillante. El cielo azul. El ruido de los coches, el murmullo de los peatones, el bullicio habitual. Todo parecía tan normal que dolía. Como si el mundo no se enterara de que yo me estaba desmoronando. Cuando llegué a Atocha, me detuve frente a los paneles de horarios. Tenía tiempo. Mucho más del necesario. Me senté en un banco junto a una pareja de ancianos que hablaban bajito. Me puse los auriculares sin encender la música. Solo quería aislarme. Necesitaba pensar. Respirar. Escapar. Pero entonces una voz familiar interrumpió mi huida. ¿De verdad te ibas a ir así? Levanté la vista. Él estaba ahí. De pie. Respirando agitado como si hubiera corrido. Traía la misma mochila de siempre y una expresión que no supe cómo interpretar. No deberías estar aquí, murmuré. Tampoco tú. Esto ya no tiene sentido. Claro que lo tiene. Tiene sentido porque no lo elegimos. Pasó. Y cuando las cosas verdaderas pasan, lo peor que puedes hacer es huir. Quise levantarme. Irme. Terminar con esa conversación antes de que alguien nos escuchara. Pero él se sentó a mi lado. Siguió hablando. No quiero complicarte la vida. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que no te pienso. Que no me importas. Que esto fue un error. Fue un error, repetí como una autodefensa. Entonces, ¿por qué te duele? No respondí. El silencio entre nosotros era más honesto que cualquier palabra. No vine a pedirte nada. Solo vine a darte esto, dijo entregándome un sobre blanco. Léelo cuando estés en el tren. O nunca. Tú decides. Se levantó. Dio un paso atrás.
Cuídate, susurró antes de girar y perderse entre la multitud. Me quedé inmóvil. Con el sobre en la mano. Y una presión en el pecho que no me dejaba respirar. Subí al tren como un autómata. Encontré mi asiento. Coloqué la maleta arriba. Me senté junto a la ventana. El tren arrancó. Esperé 5 minutos. Luego 10. Abrí el sobre. Dentro había una carta. Escrita a mano. Con su letra. Clara. Serena. Decía. Asterisco, no vine a tu vida a destruir nada. Vine a mostrarte lo que olvidaste. Vine a recordarte que aún puedes sentir. Si decides cerrar la puerta, lo entenderé. Pero si alguna vez quieres volver a abrirla, sabré que no fue solo mi imaginación, asterisco. Asterisco, estoy más cerca de lo que crees. Asterisco. Cerré los ojos. Apreté la carta contra el pecho. Y lloré en silencio por primera vez en mucho tiempo. No por él. No por mí. Por todo lo que no supimos manejar. Al llegar a casa, mi marido me estaba esperando. Me abrazó con ternura. Preparó paella. Encendió velas. Hizo todo lo que solía olvidar. Yo lo observaba en silencio. Me hablaba de un viaje. De empezar de nuevo. De intentarlo. ¿Qué piensas? Me preguntó. Que necesito tiempo. Esa noche me acosté temprano. En mi mesilla, el cuaderno rojo. Dentro, la fotografía. Y la carta. Todo guardado como un secreto que aún no había terminado de hablar. Cerré los ojos. Intenté dormir. Pero entonces a medianoche escuché algo. Me levanté. Corrí la cortina de la ventana. Y lo vi. De pie frente a la acera de enfrente. Con la mochila colgada al hombro. Inmóvil. Mirando hacia mi ventana. Como si supiera que lo estaba observando. No dijo nada. No se movió. Solo estuvo ahí. Y entonces entendí. Que la historia no había terminado. Solo estaba a punto de empezar.